Hubo un tiempo en que los hombres caminaban sobre la tierra durante siglos. Un tiempo de gigantes, de misterios olvidados y de una longevidad que hoy nos parece imposible. En el centro de esta era antediluviana se alza una figura envuelta en el enigma Matusalén. Vivió 969 años, siendo testigo del nacimiento de imperios y de la caída de su propia estirpe. Pero, ¿qué secretos guardaba el hombre que más tiempo ha habitado este mundo? ¿Fue su vida un regalo divino o una carga mientras veía cómo la oscuridad consumía a la humanidad? Hoy desvelamos la crónica oculta del patriarca que desafió al tiempo, desde el ascenso de su padre Enoc hasta las sombras del gran diluvio que lo cambiaría todo para siempre. Bienvenidos a la historia jamás contada del testigo de los siglos. Matusalén no fue un hombre común desde su nacimiento. Su padre, Enoc, fue un profeta que, según las antiguas escrituras, caminó con Dios. Imagina crecer bajo la sombra de un hombre que conocía los secretos del cielo, pero el misterio se tornó en asombro cuando, tras 365 años, Enoc simplemente desapareció. No murió, fue arrebatado. Este evento marcó a Matusalén para siempre. Se convirtió en el guardián de un conocimiento antediluviano en un mundo que empezaba a corromperse. Durante sus primeros 3 siglos de vida, Matusalén vio cómo la humanidad alcanzaba cimas de sabiduría y abismos de maldad que vio en aquellos siglos de silencio. ¿Qué instrucciones le dejó su padre antes de partir? La longevidad de Matusalén no era solo una cuestión de años, era una vigilia constante, una espera de algo que estaba por venir y que solo él, a través de sus visiones, podía presentir. El mundo cambiaba, las montañas se erosionaban, pero él permanecía como una roca inamovible frente al tiempo. Mientras los siglos pasaban por la piel de Matusalén, el mundo que conocía se transformaba en algo oscuro y peligroso. Las antiguas crónicas nos hablan de los Nefalim, seres de una estatura y fuerza descomunales que caminaban entre los hombres. Matusalén fue el último gran testigo de una era donde lo divino y lo terrenal se mezclaban de formas prohibidas. Desde su trono de sabiduría, veía cómo la violencia llenaba la tierra. ¿Cómo se siente un hombre que ha visto morir a 10 generaciones de sus propios hijos mientras la maldad se multiplica? El misterio aquí no es solo su edad, sino su resistencia espiritual. Se dice que Matusalén poseía una espada grabada con nombres sagrados, un arma para proteger los últimos vestigios de luz en un mundo que se hundía en el caos. La tensión crecía, el aire se volvía pesado y los cielos empezaban a cambiar. Algo terrible se estaba gestando en las alturas, y Matusalén, con sus ojos cansados pero firmes, sabía que el tiempo del hombre estaba llegando a su fin. En el ocaso de su vida, cuando los años pesaban como siglos, Matusalén vio nacer a su nieto. Noam fue en este momento cuando el misterio de su larga vida cobró un sentido aterrador. Existe una antigua profecía que vincula la muerte de Matusalén con el inicio del gran juicio de las aguas, mientras Noé construía aquella colosal estructura de madera en medio del desierto. Su abuelo era el muro de contención espiritual que detenía la tormenta. Imagina las conversaciones secretas entre el anciano patriarca y el constructor del arca bajo las estrellas de un mundo que estaba a punto de desaparecer. Matusalén no solo aportaba sabiduría, sino que su propia existencia era la señal. Cuando él se vaya, el cielo se abrirá. La intriga se apoderaba de los pueblos vecinos, que observaban con burla y temor cómo el hombre más viejo de la historia seguía respirando, mientras el último clavo del arca era golpeado. Cada día que Matusalén despertaba era un día más de gracia para la humanidad, un suspiro de tiempo antes del abismo. Pero, ¿cómo era posible vivir casi un milenio? Algunos estudiosos de los textos antiguos sugieren que la atmósfera de la Tierra antes del diluvio era radicalmente distinta, protegida por una cúpula de vapor que frenaba el envejecimiento. Otros creen que Matusalén y sus antepasados poseían un ADN puro, aún cercano
a la creación original. Durante sus siglos de vida, Matusalén no solo vio pasar el tiempo, sino que se dice que fue el custodio de los conocimientos astronómicos que su padre Enoc le entregó. Observó las estrellas y entendió los ciclos del tiempo de una manera que hoy hemos olvidado. Mientras las civilizaciones a su alrededor levantaban monumentos que desafiaban a Dios, él guardaba las crónicas de lo que realmente ocurrió en los días de los vigilantes. Cada arruga en su rostro era un mapa de la historia del mundo, un testimonio de una sabiduría que hoy solo podemos vislumbrar a través de fragmentos y mitos. No era solo el hombre más viejo, era la biblioteca viviente de la humanidad. Durante los últimos 100 años de Matusalén, el sonido de los martillos de Noé, golpeando la madera del arca, se convirtió en el latido del mundo. Matusalén, ya con la visión nublada por los siglos, pero el espíritu lúcido, recorría las ciudades, advirtiendo sobre el cierre de la puerta de la misericordia. Era un espectáculo asombroso ante el hombre más anciano de la tierra, una leyenda viviente, rogando a una humanidad que ya no escuchaba. La intriga se convertía en burla. Los hombres de aquella época, entregados a sus propios deseos, no podían concebir que aquel anciano que parecía eterno pudiera algún día morir, y mucho menos que su muerte traería el colapso del cielo. Matusalén veía con tristeza cómo sus propios descendientes se perdían en el caos. Cada noche, bajo cielos que empezaban a tornarse de un color púrpura antinatural, el patriarca realizaba sus últimos sacrificios en altares de piedra, pidiendo por las almas de aquellos que estaban a punto de perecer. El suspenso era insoportable. El mundo estaba en una pausa tensa, esperando el último suspiro del guardián del tiempo. No debemos cometer el error de pensar que el mundo de Matusalén era primitivo. Los textos antiguos sugieren que aquella humanidad poseía una comprensión de la naturaleza y del cosmos que hoy hemos perdido. Matusalén fue testigo del uso de metales y artes que desafiaban la lógica, conocimientos heredados de los vigilantes que descendieron en los días de su padre. El misterio se profundiza cuando analizamos las descripciones de las ciudades de aquella época, estructuras de piedra imposibles, y una armonía con la creación que permitía a los hombres vivir siglos en plenitud. Matusalén era el puente entre esa sabiduría pura y la decadencia que vino después. En sus paseos por los jardines que aún conservaban la esencia del Edén, él reflexionaba sobre cómo el conocimiento, sin Dios, se convierte en la ruina del hombre. Las imágenes de este mundo perdido, con sus cielos vibrantes y sus ríos cristalinos, contrastan con la sombra que empezaba a cubrir la tierra. Estamos ante la última visión de una civilización que estaba a punto de ser borrada de la faz de la historia, dejando solo ecos y leyendas. Imagina por un momento lo que significa acumular 900 años de recuerdos. Matusalén no solo era un nombre en una genealogía, era la memoria viva de la humanidad. Se cuenta que los reyes de tierras lejanas viajaban durante meses solo para sentarse a sus pies y escuchar sus relatos sobre los días en que el mundo aún era joven, y los ecos de la voz del Creador se sentían en el viento. Él conocía el lenguaje de los animales, el secreto de las plantas medicinales que ya no existen, y el movimiento exacto de los astros que marcaban las estaciones de una era eterna. En este bloque de su vida, la intriga reside en lo que él decidió no contar. Matusalén guardaba silencio sobre ciertos misterios que solo su nieto Noé debía conocer. El patriarca caminaba por valles que hoy son fondos marinos, describiendo un mundo de una belleza tan dolorosa que hacía llorar a quienes lo escuchaban. Su figura, envuelta en túnicas de lino antiguo y con una mirada que parecía atravesar el alma, es el símbolo de una conexión con lo divino que la humanidad estaba a punto de perder para siempre. En sus últimos meses de vida, Matusalén comenzó a tener visiones que estremecían incluso a los más valientes. No hablaba de agua, sino de un cambio en la realidad misma. El misterio de su longevidad se revelaba como una guardia sagrada en él,
Él era el último eslabón que mantenía la puerta del juicio cerrada. En la soledad de las montañas, el anciano patriarca observaba cómo las estrellas parecían temblar y cómo las bestias de la tierra comenzaban a comportarse de manera errática, moviéndose hacia una dirección común, el lugar donde Noé terminaba el arca. La intriga crecía entre los habitantes de las ciudades vecinas, quienes veían a Matusalén llorar mientras miraba el horizonte. Aquellos ojos, que habían visto casi 1000 años de historia, ahora veían el fin. El aire se cargó de una electricidad estática, y el sol empezó a ocultarse tras nubes de un gris metálico nunca antes visto. Matusalén sabía que su misión estaba cumplida. Cada respiración suya era ahora una cuenta atrás para el mundo conocido. El silencio se apoderó de los valles. La naturaleza misma contenía el aliento, esperando que el gran testigo cerrara los ojos para dar paso a la tormenta que lavaría la tierra. Con la partida de Matusalén, el mundo antiguo se sumergió en el silencio antes de la gran tempestad, pero su historia no terminó bajo las aguas del diluvio. Su nombre ha sobrevivido milenios como símbolo de resistencia y sabiduría eterna. Fueron sus 969 años, un simple registro de tiempo, o un mensaje cifrado para las generaciones venideras sobre la verdadera naturaleza de la vida humana. El misterio de Matusalén nos invita a mirar más allá de lo que conocemos, a cuestionar la historia oficial y a buscar las verdades ocultas en los ecos del pasado. Mientras el arca de su nieto, Noé, flotaba sobre los restos de una civilización perdida, el espíritu del gran patriarca ascendía para reunirse con sus ancestros, dejando atrás un mundo renovado por el juicio. Si te apasionan estos enigmas bíblicos y quieres descubrir más secretos sobre los gigantes, las ciudades perdidas y los profetas que desafiaron al tiempo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana. La historia está llena de sombras, y juntos seguiremos arrojando luz sobre los misterios más profundos de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los siglos.